Saludos traders, muy bienvenidos. Estamos aquí grabando otra clase de patrones de velas. En este caso ya para finalizar lo que son los patrones que incluyen un gap en el mercado, ¿sí? Es decir, un salto de precios. Y vamos a ver lo que son la deserción bajista y deserción alcista. Son patrones de reversión, ¿sí? Lo que vamos a identificar primero es una tendencia, en el caso de una deserción bajista, una tendencia alcista, ya sea fuerte o saludable preferentemente. Y en el caso de una deserción bajista, vamos a buscar una tendencia, una deserción alcista, perdón. Vamos a buscar una tendencia bajista, ya sea fuerte o saludable preferentemente. Y lo que venimos mencionando es que tiene que encontrarse un gap, ¿sí? Es muy similar el patrón a una ventana alcista, solo que la diferencia se va a dar en que el salto que se produce en este caso se genera antes de un soporte o de una resistencia. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos una ventana alcista, el soporte o la resistencia, mejor dicho, era aquí. ¿Sí? Entonces se atravesaba esa resistencia con un salto, con una fuerza que dejaba un espacio en esa zona y luego se generaba una zona ya de soporte, un cambio de polaridad y aparte el espacio que ha dejado el gap se utilizaba como un soporte para un cambio de polaridad y para un pullback del precio en esa zona. En este caso, lo que se espera es que este salto sea como un gap de agotamiento en donde el precio hace su último esfuerzo para alcanzar la resistencia, ¿sí? Entonces, se genera este espacio en el precio, ¿sí? Este es el salto que hace su último esfuerzo para llegar a la zona de ventas, o sea, de resistencias, y el precio puede empezar a consolidar en esa zona un poco, pueden pasar 2, 3, 5, 10 velas, ¿sí? Hacer diferentes temporalidades que estemos manejando, puede ser temporalidades bajas como de 1 minuto a 5 minutos para los que trabajan opciones binarias o hacen scalping, así como también podemos visualizar esto en temporalidades de 1 hora, 4 horas y hasta un día también, pero son más frecuentes y más fáciles de encontrar en temporalidades bajas porque se nota más la presión de los compradores o vendedores en esas temporalidades, ¿sí? Entonces, a diferencia de la ventana alcista que veníamos hablando, es un patrón de reversión. La ventana alcista, preferentemente, nosotros esperaríamos una tendencia fuerte para continuar en favor de esa tendencia, ya sea a la alza o hacia la baja, dependiendo si es una ventana alcista o bajista respectivamente. En este caso, es un patrón de reversión, ¿sí? Y debemos esperar, obviamente, que haya una zona clave aquí, donde hemos trazado nuestra resistencia, para esperar que se desarrolle el precio. Y aquí lo que nosotros esperamos es que el precio, luego de una pequeña consolidación, puede ser atraviese con mucha fuerza, ¿sí? Ese gap, rellene ese gap y lo atraviese con mucha fuerza, con mucha decisión. Generalmente son velas de buen cuerpo, pueden ser hasta Marbosus también, pero que cubra por completo el gap. Y mucho mejor si la vela termina sin mecha hacia abajo, en este caso al ser una deserción bajista, porque eso nos va a indicar una vela de decisión bajista que tiene mucha fuerza hacia la baja, ¿sí? ¿Cómo nosotros buscaríamos aquí alguna operación? En este caso, si nosotros vemos que el precio atraviesa con fuerza, lo que buscaríamos en esta zona es que el precio trate de volver a subir, buscar a través de esta resistencia, pero que al llegar a esta zona del gap, el precio sea rechazado con mucha fuerza. Esto lo vamos a ver quizás más claro en temporalidades bajas, como de 1 minuto o 5 minutos, también se pueden apreciar buenas reacciones del precio, en donde vamos a poder nosotros identificar justamente la acción del precio, cuál es la fuerza que está teniendo la oferta o la demanda en ese momento. Como les decía, no importa la cantidad de velas que aparezcan, se puede consolidar un poco en esa zona, pero lo importante es que cuando se produzca la ruptura hacia la baja o la ruptura de este gap hacia la baja, la vela sea de decisión y sea de buen cuerpo, ¿sí? Entonces,
si el retroceso, digamos, se da hasta arriba del gap, ¿sí? Ya, o sea, si la vela hiciera esto y atraviesa nuevamente el gap hacia arriba, ya quizás no es conveniente operar porque esto podría significar fuerza de la tendencia, puede ser un engaño del mercado y que la tendencia al alza continúe con fuerza para seguir su rumbo y luego atravesará esta resistencia hacia el alza, ¿sí? Entonces, mucho cuidado y tenemos que observar mucho cómo reacciona el precio a ese gap, a esa zona de resistencia que se ha creado para nosotros poder operar hacia la baja en nuestra deserción bajista, ¿sí? En el caso de la deserción alcista, obviamente nosotros buscamos una tendencia a la baja, mucho mejor si es saludable, aunque también se puede dar de que la tendencia sea con mucha fuerza y por eso se genere un gap en las caídas de los precios. Al igual que en este caso, nosotros buscamos que este salto del precio se dé un poco antes de una zona de soporte para nosotros especular con esta zona y ver cómo reacciona el precio. Si nosotros tenemos un soporte fuerte aquí donde haya habido, por ejemplo, un cambio de polaridad en el pasado o el precio ha respetado ya varias veces esa zona, o tenemos por ahí también un número institucional, podría ser, podríamos nosotros esperar que se desarrolle, ya sea pueden pasar 2 o 3 velas y que rompa hacia el alza, o bien consolidar un poco y esperar que el precio rompa nuevamente esa zona que se ha creado del gap con mucha fuerza, con una vela de decisión alcista en este caso. Eh, Mucho mejor si deja una mecha hacia la parte de abajo, indicándonos la fuerza que hay de compradores, y mucho mejor aún si en esta parte la vela termina bien cerrada, digamos, sin dejar mecha hacia arriba. Otra de las posibilidades que podríamos encontrar aquí es que se genere un patrón de estrella de la mañana, por ejemplo, es decir, que se forme aquí que haya habido un Marubozu, en realidad una vela de agotamiento, puede ser, por ejemplo, luego una vela de indecisión y luego una vela fuerte que cruce y que me forme un patrón de estrella de la mañana, y ahí tengo más probabilidades de éxito en mi operación por el hecho de que estamos en presencia de varias confluencias. Tenemos un gap, ¿sí? Un gap de agotamiento, en una zona de soporte, la formación probable de lo que es una deserción alcista, y mucho mejor si se genera el otro patrón que venimos hablando de estrella de la mañana. Entonces podríamos en ese caso tomar una operación con un poco más de seguridad, ¿sí? Pero es muy importante ver cómo se comporta el precio en esa zona. Algunos de los que podríamos utilizar aquí nosotros es que estos patrones se pueden operar de dos maneras. Habíamos mencionado la ventana alcista y bajista y la deserción bajista y deserción alcista. Entonces, en una ventana alcista nosotros podríamos esperar, si esta hubiese sido una zona de soporte o resistencia en ese caso, entonces si se produce este salto nosotros podríamos esperar que el precio también reaccione a esta zona y poder operar hacia el alza como sería una ventana alcista. Ahora, si posteriormente se produce esto, entonces tendríamos la posibilidad de operar hacia la baja si es una deserción bajista. Lo mismo en este caso, si es una ventana bajista, operamos hacia la baja y vamos a tener que tener mucho timing a la hora de analizar y decidir en qué momento vamos a tomar nuestra operación, o bien esperar si se genera una deserción alcista en este caso, ¿sí? Para tener en cuenta mucho ojo en cómo se reacciona la persona. Eh, Hacia la baja, si luego de la ventana se produce el rompimiento del gap hacia la baja, digamos, es probable que la próxima vela retroceda hacia el gap para ser rechazado, es lo que veníamos hablando anteriormente. Si esta vela rompe con mucha fuerza, lo ideal sería que nosotros podamos esperar un pequeño retroceso hacia el gap y ver cómo se comporta el precio en esta zona para nosotros poder tomar una operativa. Si el precio continúa avanzando y no hay reacción de parte de los vendedores, puede que esta vela simplemente haya sido un engaño y que el precio continúe hacia el alza. Lo mismo aquí. Si nosotros vemos que se produce este movimiento, pero posteriormente el precio
baja y aquí no reacciona hacia el alza, continúa bajando, ¿sí? Entonces ya no es conveniente operar al alza, porque si nosotros operamos al alza, puede que esta zona se active nuevamente y desde aquí empiece a reaccionar baja, sobre todo si tenemos una tendencia fuerte a la baja y se ha consolidado ahí, probablemente esta ha sido una consolidación para posteriormente continuar a la baja el precio, entonces habría que tener mucho cuidado ahí, por eso es que tenemos que conocer a la perfección los patrones que nos va mostrando el mercado. Entonces las características tanto para la deserción bajista y para la deserción alcista son prácticamente las mismas, ¿sí? Solo hay que saber diferenciar cuándo puede ser una deserción bajista o una ventana alcista, o cuando puede ser una deserción alcista o una ventana bajista. Sobre todo nosotros vamos a poder identificar eso identificando, valga la redundancia, dónde está el soporte, ¿sí? O la resistencia. Si la resistencia se hubiese encontrado aquí, entonces probablemente sea una ventana alcista. Al estar la resistencia un poco más arriba y el último esfuerzo del precio genera un gap y alcanza la zona de resistencia, entonces probablemente se puede generar una deserción bajista. Lo mismo en este caso. Puede ocurrir que el precio, al haber aquí un soporte y se produce este salto, probablemente se genere una ventana bajista. Ahora, si el soporte hubiese estado más abajo y el impulso del precio genera un espacio de agotamiento para alcanzar este soporte, entonces probablemente consolida un poco y el precio rompa hacia el alza, provocando una deserción alcista y nosotros poder tomar ahí operativas hacia el alza, ¿sí? Vamos a ver si podemos encontrar alguno de estos patrones en el mercado real para poder ver cómo es que reacciona el precio en esas zonas y qué magnitud tiene este patrón, ¿sí? Muy bien, traders, aquí hemos encontrado en temporalidad de 1 minuto, que es más fácil de encontrar. Si aquí podemos visualizar la temporalidad y en el par euro-USD, ¿sí? Entonces, aquí podemos encontrar un claro ejemplo de el patrón de deserción bajista, y aquí tenemos el pequeño gap, ¿sí? Bueno, no tan pequeño, un gap bastante importante en temporalidad baja, obviamente, pero podemos encontrar aquí bien marcado lo que es el gap. Fíjense, tenemos aquí una zona clave, una zona de resistencia donde el precio ha interactuado aquí, podemos visualizar que aquí ha hecho de resistencia, luego ha vuelto a bajar, lo ha vuelto a utilizar como resistencia, luego aquí otra vez interactúa el precio, lo atraviesa y ya empieza a subir con fuerza, quiebra esa zona. Posteriormente también se produce un quiebre hacia la baja en esa zona, entonces tenemos una zona clave importante para el futuro, ¿sí? Entonces, llegamos a la zona del gap y podemos observar que se crea un salto en el precio que se impulsa hasta alcanzar la zona de resistencia. Y fíjense cómo aparecen aquí 1, 2, 3, 4 velas hasta que se produce la vela de decisión bajista que quiebra a la baja ese gap. Entonces tenemos ahí todos los condimentos que veníamos observando nosotros. Tenemos tendencia alcista, ¿sí? Una tendencia alcista saludable, no es tan fuerte. Último impulso en este gap de agotamiento, ¿sí? Indecisión en la última parte del mercado, fíjense las velitas que hace, ¿sí? Intenta aquí rellenar, pero no tiene la suficiente fuerza para cerrar con fuerza justamente hacia la baja, quebrando ese gap, por lo que nosotros tenemos que esperar a la vela de decisión bajista. Entonces, luego de que se produce esta consolidación, nosotros observamos que se genera esta gran vela de decisión, ¿sí? Que nos da la pauta de que se ha producido justamente lo que es una deserción bajista. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que esperaríamos aquí? Al ser una vela tan grande, de buen cuerpo, un retroceso. Fíjense que podemos retroceder y aquí tenemos un número redondo en esta parte. Entonces, que nos sirve de apoyo. Fíjense que en esta parte también tenemos nosotros reacción del precio en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Entonces, podríamos esperar un pequeño retroceso y que rechazara el precio. Entonces, nosotros tomamos un punto de entrada aquí operando hacia la baja, ya sea a 1 minuto o a 5 minutos. Ahí lo vamos definiendo nosotros según el análisis que estemos realizando, ¿sí?
pero así es como se genera un patrón de deserción bajista, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de deserción alcista, en este caso en una zona clave, nuevamente una zona de soporte, vemos aquí, en el pasado también, y podemos observar que se genera este gap, fíjense, se genera este gap. Entonces el precio en su última fuerza, en su último impulso, logra generar un espacio vacío para alcanzar esta zona de soporte. Y fíjense la fuerza que primero deja una pequeña mecha, luego intenta bajar el precio pero es rechazado dándonos un martillo, ¿sí? Un doble martillo se genera posteriormente y fíjense cómo nosotros podemos combinar los distintos tipos de patrones para confirmar nuestros análisis. Entonces aquí tenemos gap de agotamiento, zona de soporte y resistencia, reacción del precio con martillo, reacción del precio con otro martillo. Posteriormente tenemos la formación completa de la deserción alcista. Fíjense cómo esta vela de mucha fuerza atraviesa totalmente el gap, lo cubre por completo. Entonces van a poder visualizarlo un poquito mejor aquí. Fíjense, les voy a trazar una línea para que sea más cómodo de ver, pero fíjense que el gap se forma aquí. Y fíjense cómo el cuerpo de la vela verde de mucha fuerza de decisión cierra completamente ese espacio y prácticamente no deja mecha hacia arriba. Entonces es una vela fuerte de decisión. Y fíjense cómo la siguiente vela busca un retroceso. Fíjense que esta vela abre aquí, intenta bajar y nos da el punto de entrada perfecto prácticamente porque intenta rellenar nuevamente el gap y aquí hay presión que impulsa fuertemente el precio hacia el alza. Entonces tranquilamente podríamos haber nosotros tomado operaciones hacia el alza viendo esta formación y todas las confluencias que hemos tenido en esta parte del mercado. Si bien teníamos una tendencia bajista secundaria fuerte, tenemos bastantes patrones y zonas fuertes del precio que nos ayudan a nosotros a determinar lo que podría ser el precio una vez formado esta deserción alcista. Entonces aquí finalizamos con los tipos de patrones con gap. Posiblemente más adelante vayamos a grabar otros tipos de patrones quizá un poco más complejos, pero con esto es suficiente para que ustedes puedan ir practicando y mejorando su análisis para poder obtener mayores confluencias a la hora de analizar el mercado y poder generar una mayor probabilidad de éxito en sus trades, ¿sí? Mi nombre es José Pablo Nicolau desde Argentina.